Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Palacios Morales. Soy profesor de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos en la UNAM, en el área biomecánica. Mi especialidad son los biofluidos y en general la mecánica de fluidos. Y los invito a esta plática sobre el área biomecánica, en donde estaremos platicando temas muy interesantes sobre pues contribuciones de la biomecánica y los biofluidos en la medicina. Entonces los espero ahí. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todos en esta sexta entrega de orientación para la elección de módulo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Alberto Palacios Morales, profesor de la materia de biotermofluidos en el módulo de biomecánica. El doctor Palacios se tituló de Ingeniería Mecánica en la Facultad de Ingeniería, estudió la maestría en el Instituto de Investigación de Materiales, donde se especializó en fluidos, en el área que ha desarrollado una gran cantidad de proyectos. Algunos de los proyectos que ha desarrollado fueron en el Instituto Nacional de Cardiología, en el Ignacio Chávez, donde hizo un diseño y construcción de un simulador cardiovascular. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Aquí feliz de poder participar en esta entrevista. Muy bien, muy bien. Gracias a usted por habernos otorgado la oportunidad de realizar esta entrevista. ¿Y qué le parece si para dar inicio a esta sesión, nos platica un poco acerca de su experiencia en la maestría y de cómo llegó al área de, médico-biológica? Sí, claro, bueno, en la maestría yo realicé un estudio en ciencia e ingeniería de materiales. En realidad ya desde ahí yo ya estuve utilizando algunos equipos de medición en el área de fluidos, ¿no? Son equipos un poco sofisticados que nos permiten medir, por ejemplo, la velocidad del flujo en un punto o la velocidad promedio en un punto, pero sobre todo también equipos que te permiten medir y visualizar el patrón de flujo, ¿no? De algún experimento. Eh, en particular en el doctorado, que hice doctorado de ingeniería, y es cuando empecé a básicamente ya estudiar algunos aspectos relacionados con biofluidos, en donde yo comencé a estudiar la producción y generación de vórtices anulares. Estos vórtices anulares que son similares a los que genera un fumador, ¿no? Estos anillitos. Bueno, estos se generan, por ejemplo, en la descarga de sangre en las distintas válvulas dentro del corazón humano, ¿no? Entonces se ha estudiado dentro del corazón humano, así en vivo, se ha estudiado el flujo a través de estas válvulas cardíacas y se ha visto la producción de estos anillos o los vórtices y pues su forma, el tiempo de formación, pues están relacionados con la, pues, podrían estar relacionados con la salud óptima del paciente, ¿no? Estos vórtices también se pueden generar en el laboratorio y pues básicamente lo que hice es estudiar sus propiedades. Entonces ahí fue como la primera experiencia que tuve con biofluidos. Qué interesante. Y también estuve leyendo un poco acerca de un proyecto en el que estaba participando con dos alumnos de tesis en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que giraba en torno a las propiedades mecánicas de la piel. Si nos pudiera platicar un poquito de eso. Claro que sí, eso es muy interesante. Sí, estuvimos utilizando también un equipo que se le conoce como, de, digamos, destructivo, que nos permite estudiar los desplazamientos y las deformaciones sobre superficies, ¿ok? Entonces, básicamente lo que puede realizar este equipo es que uno tiene una superficie, esta superficie se puede modificar, digamos, pintándola con un fondo blanco, y luego encima se le ponen unos puntitos negros, y después de eso se le aplica una carga en la superficie. En este caso, pues lo que nosotros medimos son algunas propiedades sobre la piel, principalmente el brazo, la mano, y entonces se hacían, una persona hacía movimientos característicos
en el brazo y en la mano. Al mover la mano y el brazo, entonces estos puntitos como que se separan entre sí y se utilizan dos cámaras que pueden, digamos, seguir el movimiento de estos puntitos. Entonces, después de un análisis de imágenes, entonces se puede determinar el desplazamiento de los puntitos y obviamente la deformación de la piel, ¿no? Esta técnica se llama correlación digital de imágenes e históricamente se ha usado para estudiar propiedades mecánicas de muchos materiales, principalmente materiales que se utilizan en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, en automotriz, en la industria aeronáutica, en ensayos sobre materiales, ensayos de tracción o de flexión. Pero en los últimos años pues, se ha usado también para medir propiedades en biofluidos, perdón, no en biofluidos, en biomateriales, ¿no? En la piel o en el músculo y otros, ¿no? Este estudio, pues básicamente tenía el objetivo de saber cuánto desplazamiento o cuánta deformación existe al estirar la piel en el brazo y en la mano, puesto que en el Instituto Nacional de Rehabilitación llegan muchos pacientes con heridas de quemaduras, ¿no? Quemaduras de distintos grados, algunas veces severas. Y entonces los doctores cuando, por ejemplo, colocan injertos de piel, no tienen conocimiento de qué tanto debe estirarse la mano, qué tanto debe desplazarse. Entonces, lo que muchas veces sucede es que el paciente ya no puede estirar o ya no puede doblar de la misma forma su extremidad debido a que no se sabe cuánto se tiene que deformar la piel, ¿no? Entonces, este era el estudio básicamente, ¿no? Esta era la motivación de este estudio y efectivamente lo hicimos en el Instituto Nacional de Rehabilitación y hubo dos estudiantes de licenciatura que estuvieron trabajando en este proyecto, ¿no? Curiosamente, inicialmente este estudio lo hicimos con ayuda y la supervisión de la doctora Michelina Álvarez, que ahora forma parte pues, de la planta académica de la Facultad de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Qué interesante. Y pues entonces empezando con algunas de las preguntitas que nos han mandado algunos de los chicos que están al tanto de esta orientación. Una de las primeras preguntas que tenemos es ¿cuál es la importancia y aplicación que tienen los termofluidos en la biomédica? Bueno, es una pregunta muy interesante bueno, me da gusto que lo hayas hecho. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que muchos procesos dentro del cuerpo humano, desde nivel celular, tejidos y a nivel macro, pues existe circulación de fluidos, ¿no? La circulación de distintos fluidos. Por ejemplo, el caso más simple es el flujo cardiovascular, el flujo sanguíneo, en donde tenemos básicamente un sistema de tuberías en donde se hace correr sangre por todos los tejidos del cuerpo humano y ahí se hacen muchos intercambios, ¿no? Intercambios de nutrientes, intercambios de gases y también intercambio y transferencia de calor, ¿no? Está también el flujo respiratorio, ¿no? Tenemos todo el tracto y todos los conductos respiratorios. Tenemos el flujo en el aparato digestivo, ¿sí? Por mencionar algunos. Y también, por ejemplo, tenemos el proceso de lubricación en las articulaciones. Entonces, si nosotros queremos entender, analizar y predecir algunas problemáticas que existen dentro del cuerpo humano, digamos, a nivel de circulación de fluidos, pues tenemos que saber qué está pasando, ¿no? Tenemos que saber cuál es la mecánica de los fluidos biológicos que están pasando a través de estos conductos. Gracias al estudio, por ejemplo, del flujo cardiovascular, se han podido diseñar prótesis, por ejemplo, de válvulas cardíacas, ¿no? Entonces, las prótesis de válvulas cardíacas, las últimas prótesis, pues su idea es que se parezcan mucho a las válvulas cardíacas nativas, es decir, a las originales.
que produzcan un flujo muy similar al que tendría una persona sana, ¿no? Entonces, pues para eso se utilizan las herramientas que existen en la actualidad para conocer cómo se está comportando el flujo, ¿no? Entonces, por ahí está la resonancia magnética, tenemos tomografía, se hacen experimentos también en laboratorio, por ejemplo, para probar estas prótesis de válvulas cardíacas. Y también, se ha estudiado mucho, por ejemplo, el desarrollo de otros dispositivos que ayudan a, por ejemplo, a mejorar la circulación, como son los llamados stents que son unos tubitos que se utilizan para destapar arterias, ¿no? Se ha utilizado también la ingeniería y el conocimiento de los fluidos para, pues, ayuda y mejora y hacer los procesos más eficientes, como por ejemplo la famosa operación esta de bypass, ¿no? En las arterias coronarias, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, si nosotros queremos conocer un poco más cómo suceden los procesos biológicos dentro del cuerpo humano, en especial cuando hay un fluido de por medio, pues necesitamos la mecánica de fluidos, ¿no? Y aparte, dejando a un lado lo que es el cuerpo humano, pues existen muchos procesos biotecnológicos en los cuales también es necesario conocer en gran medida pues la mecánica de fluidos, como por ejemplo son los sistemas de mezclado o bioreactores para la fabricación de medicamentos, de vacunas, de alimentos, en fin. Y entonces, todo este tipo de cosas pues requiere tener conocimiento pues de mecánica de fluidos. Muy bien. Y rescatando un poquito esta parte de interdisciplinaridad que nos comentaba hace un momento, viene una pregunta en la que nos comentan que ¿cómo considera usted que interactúan las tres áreas de la carrera o los tres módulos? Bueno, en particular yo veo mucha afinidad y incluso veo muy necesario que en el área, que las personas que estudian en el área biomecánica sepan de instrumentación biomédica. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas actuales que existen en la actualidad, por ejemplo, la construcción de aparatos, ¿no? Para asistencia médica o el diseño y control de experimentos in vitro, pues todos esos son de alguna forma controlados e instrumentados y programados vía computadora, ¿no? Entonces, los alumnos y las personas, los ingenieros biomédicos que se dedican a este tipo de cosas, pues requieren no solamente conocer áreas de mecánica, sino también áreas de instrumentación, ¿no? Áreas de control, programación, en fin, ¿no? Entonces, pues la instrumentación médica es esencial, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, he recomendado a algunos alumnos que lleven varias asignaturas, las que puedan, de instrumentación biomédica, ¿no? Principalmente las de control, instrumentación y pues análisis de señales biomédicas. En la logística hospitalaria tal vez no se ve tanto, ¿no? Pero vemos que existen dentro de lo que es el tema de logística hospitalaria, pues lo que es la gestión de la demanda de artículos, productos y servicios, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo en el cual podemos nosotros entender cuál sería la correlación o la interacción entre el área logística hospitalaria y biomecánica es, por ejemplo, el estudio, el análisis y el cálculo del consumo de sueros, ¿no? Sueros para los pacientes. Entonces, si uno sabe y hace experimentos y hace mediciones de cuánto tiempo más o menos se utiliza para consumir un suero, entonces se puede de alguna manera calcular y pues, realizar estrategias eficaces del suministro de estos sueros, ¿no? También ahora con el tema de COVID, pues se ha requerido la construcción
¿no? De ventiladores, pero también la reparación y mantenimiento de ventiladores ya existentes. Entonces, pues el tema del suministro de ventiladores pues, está relacionado con lo que es demanda, logística hospitalaria, y también pues ahí pueden entrar los temas de mantenimiento preventivo, diseño de nuevos equipos, control de calidad, en fin, ¿no? Y eso pues puede estar relacionado con el área de biomecánica, ¿no? Recuerda que biofluidos sería una parte de biomecánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros estar midiendo el flujo volumétrico que existe de gas y otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente sí existe interacción. En algún momento, en algún punto, puede haber interacción de las tres áreas. Muy bien. Y dentro de esto mismo que usted comentaba acerca de la relación entre la instrumentación y la biomecánica, eh, ¿puede un ingeniero de sistemas biomédicos diseñar biomems? Bueno, los biomems, para la gente que no está muy familiarizada, los biomems pues, son estos sistemas, microsistemas mecánicos y eléctricos, pues que nos permiten estudiar algún proceso biológico, químico, a nivel muy pequeño, ¿no? Yo podría decir que un ingeniero biomédico tiene las bases, podría tener las bases necesarias para entender cómo funciona, para qué sirve, cuáles son las aplicaciones de estos microdispositivos conocidos como biomems, ¿no? En particular, pues se requieren conocer temas de microfluídica, de biosensores, por supuesto, se requiere conocer temas de ingeniería celular, tisular, eh, sensores eléctricos o electroquímicos, sensores ópticos, bioquímica, en fin, ¿no? Pues también un poco de temas de diseño, un poco de diseño mecánico, de dibujo, y actualmente pues estos biomems se hacen en dispositivos pequeños, usando la técnica de fotolitografía, ¿no? Entonces, yo creo que un ingeniero en sistemas biomédicos sí podría tener las bases para entender y poder desarrollar uno de estos sistemas, ¿no? Evidentemente, pues ya tiene que tomar, y si desea, pues tiene que dirigirse a ese tema con las personas adecuadas, pues ya para básicamente meterse de lleno en el estudio de estos microsistemas, ¿no? Pero la respuesta es sí podría tener las bases para poder participar en el diseño y producción de biomemas. Y en esta parte de la microfluídica, ¿es necesario la física cuántica, el saber física cuántica para poder No, desarrollar ahí algo? no para nada. O sea, el nivel de los fluidos que tenemos en los biomems, o sea, el nivel de escala, quise decir, son escalas bastante pequeñas. Estamos hablando de fluidos que van a pasar por canales del tamaño, del orden de nanómetros, ¿sí? A esa escala, o sea, todavía tenemos, o sea, se puede considerar que los fluidos obedecen la ley del medio continuo, que básicamente significa que no son, el fluido sigue siendo un conjunto de partículas que estadísticamente se comportan como un medio continuo, ¿no? Lo que sucede es que a esas escalas muy pequeñas, pues ya hay otras características como la tensión superficial son importantes, ¿no? También, pues a esa escala también se garantiza que tenemos flujos conocidos como laminares o régimen laminares. Hay poca turbulencia, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, las formas en las que se puede mezclar ahí a ese nivel es diferente a como sucede a nivel macro, ¿no? También cuestiones como el consumo de energía o la transferencia de calor sucede de manera distinta, ¿no? Pero
pero no, definitivamente no estamos a la escala en la que la física cuántica sea relevante, ¿no? O se tenga que considerar. Muy bien, algo necesario para conocer un poco más de del flujo laminar y la turbulencia que nos mencionaba es el poder experimentar y poder ver en un laboratorio las cosas que nos está explicando. Ujú. Sobre esta misma línea, ¿qué se necesita para un laboratorio de biotermofluidos y con qué se cuenta dentro de la facultad? Bueno, lo que te puedo decir es que ya existe un laboratorio de termofluidos. El laboratorio de termofluidos tiene ya una serie de experimentos que utilizan para distintas carreras, ¿no? Se han utilizado obviamente, ingeniería mecánica, industrial, mecatrónica, y también, pues, en los ingenieros de sistemas biomédicos. Ahí, por ejemplo, podemos ver experimentos, por ejemplo, en régimen laminar, ¿no? Por ahí hay un experimento que se llama experimento de Reynolds, en donde se demuestra cómo pasar de un régimen laminar a un régimen turbulento, ¿no? En ese laboratorio, pues ya se realizan prácticas relacionadas con, por ejemplo, estática de fluidos, ¿no? Dinámica de fluidos, algunos experimentos de visualización, como son el túnel de humo o la generación de microburbujas, medición de gasto, experimentos en sistemas de tuberías, también hay algunos de flujo compresible, ¿no? También hay canales abiertos, hay muchos experimentos que se desarrollan dentro de un túnel de viento pequeño. Entonces, pues básicamente para conocer las generalidades y la introducción a la mecánica de fluidos, pues ya se tiene un laboratorio como tal hecho y terminado y está a disposición de los ingenieros de sistemas biomédicos, ¿no? De hecho, es el que se utiliza como en las prácticas de laboratorio. Ahora, en el área de biofluidos, lo que ya se tiene, ya se ha desarrollado, son simuladores de flujo cardiovascular, ¿no? Hemos desarrollado ya algunos simuladores que, como su nombre lo dice, emulan el sistema circulatorio humano. Y hasta ahorita, básicamente, la utilidad que hemos tenido con ellos, pues es digamos, estudiar el análisis del desempeño de prótesis y válvulas cardíacas, ¿no? Pero pues también se pueden usar para hacer medición de señales biomédicas, como son presión, flujo, temperatura, etcétera, ¿no? Y por ahí también se pueden derivar otros experimentos, ¿no? Para estudiar aneurismas, por ejemplo, para estudiar estenosis, en fin, ¿no? ¿Qué se necesita también? Sería deseable tener simuladores de flujo respiratorio. Algunos de estos ya se han desarrollado en tesis de licenciatura o maestría, pero se requiere a lo mejor tener ya uno disponible para todos los alumnos. Podría, por ejemplo, tenerse una serie de bioreactores o sistemas de mezclado, los cuales pues ya se desarrollan en el ICAT de la UNAM, ¿no? El que antes era el CECADET, con quienes tenemos también vínculo y participación, ¿no? Eh, eh, Básicamente eso es lo que yo creo que serviría para poder pues tener ya ahí tener ahí experimentos y ejemplificar muchos de los fenómenos biológicos en el área de biofluidos, ¿no? En el laboratorio. Y lamentablemente el próximo semestre no vamos a tener acceso completo o mínimo una parte del semestre, a no ser que nos digan algo diferente, Ujú. a este laboratorio. Sí. Entonces, ¿qué estrategias se tienen para enseñar a distancia? Bueno, en general, las estrategias son diversas, ¿no? Eh, Pienso que por ejemplo, las asignaturas que son de teoría, básicamente, no ha cambiado drásticamente la forma en que, bueno, al menos yo no he cambiado drásticamente la forma de enseñanza, ¿no? Yo ya anteriormente llevaba el curso, digamos, utilizando ya material
visual, ¿no? Utilizando proyector o utilizando un televisor, ¿no? Entonces, mucho de eso que yo tenía lo sigo usando, ¿no? Pero obviamente, pues ahora algunas de las cosas que hemos, o yo que he agregado son, por ejemplo, algunos videos demostrativos, artículos, ¿no? Publicaciones, libros, ejemplos, en fin, ¿no? O sea, lo que ha cambiado es que como no tenemos un pizarrón ahí para poder, digamos, presentar algunas cosas, pues tenemos que hacer uso de las herramientas disponibles, que son muchas, como imágenes, videos preparados de YouTube, en fin, ¿no? Además de los apuntes que ya tengo impresos. En donde sí se ha hecho complicado, donde pienso que es un tema complejo, son los laboratorios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, el laboratorio de la asignatura de biotermofluidos, pero pues esto sería en todos los laboratorios que se imparten en la Facultad de Ingeniería, ¿no? En un principio, pues evidentemente a todos nos agarró mal parados y no estábamos preparados para poder completar el curso de laboratorio de la forma más apropiada posible, ¿no? Sinceramente. Lo que ahora se puede hacer es, digamos, pedirle a los alumnos que realicen algunas pequeñas actividades para que ellos puedan entender, para que puedan desarrollar y que puedan hacer sus prácticas de laboratorio. Hay algunas muy simples, como por ejemplo eh, el laboratorio de propiedades de fluidos, que es medición de densidad, algunos experimentos de tensión superficial. Incluso he visto que algunos experimentos que se pueden hacer en casa superan o son mejores que los que se hacen en el laboratorio, ¿no? Eh, hay unos experimentos que sí son más difíciles de reproducir, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mecánica de fluidos, los experimentos de flujo compresible, ¿no? Que pues, es bastante complicado tratar de reproducir eso de alguna forma, ¿no? En todo caso, por ahí existen simuladores de prácticas, ¿no? Es complicado, ¿no? Verlo, pero sí hay simuladores de prácticas o existen videos principalmente en la plataforma de YouTube, en donde reproducen muchos de los experimentos que se hacen en el laboratorio. Pero aún así, la idea es que aunque sea mucho más sencillo, el alumno pueda desarrollar su práctica en casa, ¿no? Por ejemplo, existen formas alternativas para medir la viscosidad del fluido, de un fluido, ¿no? Que se podría hacer en casa, ¿no? Existen, por ejemplo, a lo mejor se tendría que hacer uso de la electrónica para poder desarrollar sensores de medición de velocidad, ¿no? Entonces, es básicamente lo que en este momento se está desarrollando en en el área de laboratorio de termofluidos para poder más o menos contrarrestar este problema, ¿no? De no tener acceso a todo el equipo de laboratorio. Muy bien. Otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿qué aspecto considera que falta dentro de la carrera y qué pueden hacer los alumnos para reforzar estas áreas? Mm, bueno, existen diferentes aspectos, ¿no? En primer lugar, me gustaría decir, en el área de biomecánica, como tal, eh, como se sabe, los alumnos tienen que escoger un área de estudio, biomecánica, instrumentación, biomédica o logística hospitalaria, y entonces están obligados a tomar al menos una serie de asignaturas obligatorias del área, ¿no? Eh, pero alternativamente podrían tomar algunas optativas que pueden ser asignaturas de otras áreas, ¿no? Entonces yo recomendaría definitivamente que los alumnos de ingeniería en sistemas biomédicos del área biomecánica tomen algunas de logística hospitalaria y de instrumentación biomédica, ¿no? Principalmente control de instrumentación, de equipos, análisis de señales biomédicas, ¿no? Creo que es muy importante, ¿no?
en el ramo industrial o ya afuera de la escuela pueden tener y se van a topar con la problemática de tener que usar un montón de cosas y no necesariamente cosas dentro de su área de estudio, ¿no? Entonces es muy importante que sepan de un poco de las distintas áreas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, hay muchas cosas en el ramo industrial que se utilizan que no necesariamente se ven dentro de la carrera, ¿no? En específico, por ejemplo, algunos softwares de diseño, de dibujo, algunos softwares, por ejemplo, de simulación numérica, ¿no? Por ejemplo, sé que en el laboratorio de biomecánica del Instituto Nacional de Rehabilitación utilizan muchos de estos softwares de, por ejemplo, para medición o análisis de formación, ¿no? Análisis de formación, desplazamiento, esfuerzos, en fin, ¿no? Unos softwares de elementos finitos, no quiero decir ahorita marcas, ¿no? Pero, por ejemplo, son softwares que se puede simular algún tipo de proceso, ¿no? También existen en el área de fluidos algunos softwares comerciales de simuladores, ¿no? Entonces, existen cursos, llegan a existir cursos dentro de la facultad, pero también pueden llegar a existir cursos fuera, ¿no? A lo mejor mucho más especializados. Y estos son muy importantes, pueden llegar a ser muy caros, pero pueden llegar a ser muy importantes en el desarrollo completo de un estudiante, ¿no? Entonces, en general, todo lo que puedan ver, dependiendo del interés de cada alumno, hay que investigar cuáles son pues, los tipos de softwares, los tipos de métodos, los tipos de procesos que a lo mejor no se ven dentro de la carrera, pero entonces tienen que empezar a buscar formas de cómo llegar a ellos, ¿no? Cómo alcanzarlos, mediante cursos o metiéndose a una empresa o metiéndose a una estancia, en fin, ¿no? Eso es yo lo que recomendaría, que no se queden exclusivamente con lo que dicta el temario de la carrera y el temario de su área de especialización, sino que vayan mucho más allá, ¿no? En base pues, al interés propio, obviamente, pero también investigar qué es lo que se está usando en la industria, en los institutos de investigación, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que el alumno haga esa investigación. Muy bien. Y para el desarrollo de esta investigación o esta manera de ampliar el conocimiento, nos piden Ujú. si podría recomendar alguna revista, libro, página, blogs o alguna cosa de material extra donde nosotros como alumnos podamos buscar información. ¿Información en el área de biomecánica o en general? Pues en Eh, general, pues como nosotros alumnos, pues difícilmente nosotros a veces tenemos la oportunidad de conocer algunas revistas que tal vez ustedes sí, como profesores conocen. Y si usted conoce alguna del área en general o alguna en su área en específico, pues sí, estaríamos. claro. Bueno, por ejemplo, ¿no? Es que revistas científicas son muchísimas, muchísimas y muy variadas, ¿no? Por ejemplo, está el famoso Journal of Biomechanics, ¿no? Que el Journal of Biomechanics o Biomechanics es una de las revistas más importantes en el área. Es una de las que tiene mayor factor de impacto y en donde vienen, por ejemplo, en los últimos adelantos o las últimas contribuciones en el área biomecánica, ¿no? Entonces, esa es para empezar una revista que yo en el área de biomecánica recomendaría mucho, ¿no? Por supuesto, también hay otras que son como Experiments in Fluids, ¿no? Experimentos en fluidos, o el Journal of Fluid Mechanics.
Aquí la problemática es que puede llegar a ser un poquito más específico, ¿no? Algunos artículos que vienen ahí, pues ya vienen mucho más específicos y a lo mejor no necesariamente en el área biológica o biomédica, ¿no? Pero si tú empiezas con una de estas revistas, podrías irte más allá, ¿no? Yo también recomendaría mucho y lo uso bastante, es el Google académico, ¿no? Google Scholar, ¿no? En donde uno puede hacer una búsqueda de algún tema en específico que a ti te interese, ¿no? Que podría, por ejemplo, podría ser prótesis de cadera, ¿no? Y entonces ahí te va a aparecer una lista completa, no solamente de artículos, también puedes tener ahí libros o incluso información de revistas más que científicas de divulgación, ¿no? Y entonces es un primer comienzo para pues tener y sumergirse a este tipo de temas, ¿no? También existe la búsqueda específica de algunas plataformas como Elsevier o Scopus, en donde donde pues una persona puede hacer una búsqueda específica y ver todo tipo de cosas, no solamente material, información, sino también estadísticas, ¿no? De qué es lo que se está investigando, ¿no? También existen también redes sociales, curiosamente, algunos la utilizan, pues en el área académica, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, está obviamente también LinkedIn, que es una herramienta que se utiliza mucho, que utilizan muchas personas para la búsqueda de empleo, pero definitivamente también existe eh, para que tú te puedas conectar con personas que están trabajando en un área específica, ¿no? En un área biomédica, en área biomecánica, por ejemplo, flujo cardiovascular, ¿no? Existe también. Y así como esa, existen varias redes sociales y varias cosas, ¿no? El chiste es meterse en internet y verificar qué hay por ahí, ¿no? Hay una que se llama ResearchGate, en donde pues están ahí normalmente los investigadores y los profesores de la Facultad de Ingeniería, de la UNAM y de todo el mundo, pues meten ahí sus últimos artículos, meten los proyectos en los que están trabajando, y ustedes pueden seguir, por ejemplo, a personas para saber en qué nuevos proyectos están trabajando, ¿no? Es una forma, por ejemplo, muy efectiva para saber eh, qué persona dentro del mundo está trabajando en un tema específico y pueden hacer preguntas directas y pueden hacer muchas cosas. Entonces, básicamente, pero hay muchos libros, obviamente, también de biomecánica que pueden consultar por ahí en internet. Algunos están disponibles o parcialmente disponibles, pero es que es tan grande lo que puede haber, que depende pues, de la preferencia de una persona. Muy bien. Y una pregunta que nos llegó es, bueno, más que una pregunta, es un consejo. Le piden un consejo de qué les podría aportar si se quieren dedicar a la investigación. Bueno, ¿qué le puedo decir? No lo haga. No. Bueno, mira, yo creo que un buen consejo para, para poder saber si uno se va a dedicar a la investigación o no es, digamos, saber y conocer cuáles son las contribuciones, las aplicaciones y sobre todo también el rango de trabajo que existe en un tema en específico, ¿no? Hay alumnos que
terminando la carrera, terminando la licenciatura, inmediatamente se hace una maestría y doctorado, ¿no? Y después regresan a México, ¿no? El problema de hacer una maestría y un doctorado sin haber trabajado antes, pues básicamente es que uno no tiene, por ejemplo, el conocimiento de primera mano de saber cuáles son, pues, las necesidades que hay en la industria, ¿no? A lo mejor, ¿no? O en los distintos centros de salud, ¿no? Uno no pasa por eso. El otro gran problema, obviamente, es que uno pierde años de experiencia en la rama, digamos, privada o industrial, ¿no? Y muchas empresas, estoy hablando, por ejemplo, en el área de, por ejemplo, biomédica, farmacéutica, laboratorios, muchas veces las empresas buscan eso, ¿no? Experiencia. No, no, el problema aquí en México al menos es que una persona que de plano ya quiere hacer una maestría y un doctorado y dedicarse a la investigación, definitivamente aquí en México es lo único que puede hacer, casi exclusivamente es lo único que puede hacer. Y eso significa estudiar, trabajar en una universidad o en un tecnológico para poder desarrollarse convenientemente, ¿no? En la rama privada existen mucho menos posibilidades de poder desarrollar investigación, ¿no? Entonces, el consejo es, si tú quieres hacer investigación, quieres inmediatamente seguir estudiando un posgrado sin pasar por la industria, entonces lo más seguro es que al final te tienes que dedicar a la academia, ¿no? O sea, estar trabajando en un tecnológico o en una universidad. Aquí en México, estoy hablando aquí en México, ¿no? Algunos alumnos que han hecho maestrías o doctorados han optado primero por pasar un tiempo en la industria o en un centro de salud, y eso les ha ayudado pues a más o menos tener una visión de cuáles son las cosas que se requieren, cuál es lo que está en boga, cuál es la tecnología de punta, y en fin, y eso les puede ayudar a tomar una decisión en qué tema van a hacer la investigación, ¿no? Entonces, básicamente sería el consejo que yo daría, ¿no? Tener más o menos esa visión en un futuro, qué es lo que quieres hacer. Muy bien. Y otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el futuro o qué áreas de crecimiento considera que hay en la biomecánica en México o ya a nivel mundial? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, Mucho de lo que se desarrolla en cuestión de prótesis actualmente, pues es tecnología que viene fuera de México, ¿no? Sin embargo, yo que he estudiado un poco o que me he dedicado un poco en los últimos años a básicamente estudiar el desempeño de válvulas, de prótesis de válvulas cardíacas, pues sí han existido esfuerzos locales, nacionales, para diseñar y construir las válvulas cardíacas, ¿no? Es sabido, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Cardiología fabrica sus propias válvulas cardíacas para básicamente uso interno, ¿no? Y han existido empresas mexicanas o algunas empresas que tienen internacionales que tienen sede aquí en México, que también han desarrollado o han hecho esfuerzos para desarrollar sus propias válvulas cardíacas, ¿no? O algún tipo de dispositivo de asistencia ventricular. Entonces, sí existe la oportunidad de poder desarrollar ese tipo de cosas en México, ¿no? Y la idea es que en México se desarrollen muchas de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, había mencionado estos tubitos llamados stents, que son los que se utilizan para destapar, se colocan en arterias tapadas, pues para poder ya establecer el flujo sanguíneo normal, ¿no? Muchas de estas también ya se están desarrollando en México, ¿no?
Entonces, la idea es que se puedan comercializar, ¿no? Que en vez de que se queden en un instituto de salud, pueda también esa tecnología para que algunas personas la puedan retomar y entonces fabricar estos dispositivos para inicialmente hacer la venta de aquí, no tener que depender de pues, que todo venga de fuera, ¿no? Que por cierto, pues son dispositivos que son bastante caros, ¿no? Hablando con un doctor de Gea González también nos comentaba que muchas veces el hilo que se utiliza para suturar, ¿no? Para coser en una herida, no se hace en México, sino se compra, ¿no? En el extranjero. Entonces, algo tan simple como un hilo se tiene que comprar, ¿no? Y yo creo que sí podría existir y sí podría hacerse el esfuerzo para que se hiciera aquí en México, ¿no? Obviamente en el área biomecánica no necesariamente todo está ligado con cuestiones de dispositivos, ¿no? También en el área de biomecánica, pues que existen también procesos, digamos, ligados o relacionados con la mecánica del cuerpo humano, como es el análisis de marcha, ¿no? Por ejemplo, la ayuda a pacientes, ¿no? Para que puedan lograr caminar, ¿no? Entonces también ahí es donde entra la rehabilitación. Eh, en fin, ¿no? Estudios de ortopedia también. Eh, todo lo que es mediciones biomédicas así de extremidades, ¿no? En fin, puede haber muchas cosas o muchas contribuciones en el área biomecánica dentro de ingeniería, ¿no? Y también se me estaba olvidando un poco lo que es biomateriales, ¿no? Biomateriales, que es el desarrollo de estos materiales que pueden usarse, estos materiales biocompatibles que pueden usarse, pues, por ejemplo, para sustituir material óseo o material dental o muscular o tendón, ¿no? Todo ese tipo de cosas también se han estudiado aquí en México, en los institutos de investigación, pero la idea es no solamente estudiarlos, sino tener la posibilidad de desarrollarlos y construirlos y fabricarlos aquí para consumo propio, ¿no? Sé que existen algunas empresas que lo han hecho, pero la idea es que se haga aún más, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está de moda este tema, pues el desarrollo de los propios ventiladores, ¿no? Han existido esfuerzos de distintas universidades dentro de México, obviamente también en la UNAM, las distintas instituciones para desarrollar ventiladores, ¿no? Ventiladores para pacientes que lo necesiten, ¿no? O sea, que necesiten tener este tipo de asistencia, ¿no? Entonces, estos ventiladores, la idea es desarrollarlos, hacerlos cada vez más seguros, más eficientes, que pasen toda la normatividad y no tener que depender de equipos que son muy caros, inalcanzables, en el extranjero, ¿no? Entonces, básicamente sí existen muchas formas en las cuales se podría desarrollar la biomecánica dentro del país, ¿no? Y obviamente también eh, dentro del mundo, ¿no? Dentro del mundo, pues lo que podemos decir es que pues cada vez se van a hacer dispositivos de asistencia cada vez más sofisticados, ¿no? Cada vez se van a hacer prótesis más eh, con mayores ventajas, con mayores características, en fin, ¿no? Entonces, por supuesto que existen muchas aplicaciones que se pueden realizar. Muy bien. Y casi para terminar, ¿nos podría compartir un poco acerca de los proyectos que está realizando actualmente o en los que se encuentra involucrado? Claro que sí. Claro que sí, mira, ya mencioné uno que es un proyecto que está en colaboración con el Instituto Nacional de Cardiología, que básicamente es desarrollar simuladores cardiovasculares dentro de la facultad, ¿no? Entonces, el Instituto Nacional de Cardiología lo que hace es que fabrica sus propias válvulas y otros dispositivos
y la norma indica que estos dispositivos se tienen que pasar una serie de pruebas, una serie de ensayos, pero también existen estos ensayos que les llaman hidrodinámicos. Básicamente es colocar estas prótesis en un circuito de un fluido, un simulador de flujo cardiovascular para observar su operación, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es colocar estas válvulas en un circuito cardiovascular y vemos cómo están operando. ¿Qué son las cosas que se miden? Pues las características del flujo, la presión transvalvular, por ejemplo. Se puede medir, se pueden hacer videos para ver cuál es el área efectiva de apertura de las válvulas. Se pueden hacer experimentos a baja velocidad o a alta velocidad, que es un método conocido como fatiga acelerada, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Con el ICAT, que es una dependencia de la UNAM, también he tenido colaboración para realizar proyectos de carácter de análisis de mezclado y bioreactores, ¿no? Entonces, básicamente ahí lo que se utiliza son básicamente dispositivos que se utilizan para mezclar todo tipo de cosas, ¿no? Mezclar, por ejemplo, fluidos para el desarrollo de medicinas, de alimentos, de vacunas, etcétera. Entonces, lo que interesa es saber cómo hacer más eficiente un sistema de mezclado. Y para eso, pues se utilizan distintos tipos de agitadores, distintos tipos de procesos de mezclado, como la inyección de aire, por ejemplo, y distintos recipientes, ¿no? En eso también hemos estado trabajando. También con ellos mismos hemos también desarrollado experimentos en simuladores de esófago, ¿no? Básicamente se ha construido de manera experimental a escala 1 a 1 algunos dispositivos que emulan el funcionamiento del esófago, emulan, digamos, el movimiento peristáltico dentro del esófago y se puede meter algún tipo de fluido para ver cómo está funcionando, ¿no? Esto se ha hecho, la motivación de esto se ha hecho porque pues, existen algunas personas que tienen algunos problemas, por ejemplo, para tragar alimentos. La condición se llama disfagia y básicamente pues lo que queremos es reproducir estos problemas y ver cómo se pueden tratar, ¿no? También he desarrollado algunos pequeños proyectos de locomoción animal, ¿no? Por ejemplo, locomoción de pequeños invertebrados, de pequeños crustáceos, y también, por ejemplo, estrategias de nado, estrategias de caza de algunos animales, eh, para, para estudiar más con detalle el flujo característico, ¿no? Otro tema que también ya mencioné es el estudio de las propiedades mecánicas de la piel, en donde dirigí a unos estudiantes de licenciatura y bueno, la idea es seguir trabajando en estos aspectos, ¿no? Entonces, en general, estos son los proyectos en los que he estado trabajando últimamente. Muy bien, gracias. Y por último, ¿cuál sería una recomendación que le daría a las futuras generaciones y que están o a aquellas que están por elegir módulo? Muy bien. La recomendación es que siempre sigan sus propios instintos, sus propios ideales, sus propios objetivos. Eh, la verdad es que al final de cuentas, en la vida real, en la vida diaria, como decía, se pueden topar con que necesitan utilizar cosas que no tenían planeados usar, ¿no? Algunas cosas que a lo mejor las habían dejado de lado, ¿no? Pero en realidad las van a necesitar, ¿no? Entonces, ustedes pueden elegir el área de conocimiento que ustedes quieran, ¿no? Pero al final, cuando ya estén trabajando en un instituto de salud o en la industria, se van a dar cuenta que van a requerir
mucho más de lo que ustedes estaban pensando, ¿no? A lo mejor van a necesitar mucho equipo, muchas herramientas de cómputo, programación, electrónica, a lo mejor van a necesitar un poco de matemáticas, de ecuaciones diferenciales, a lo mejor van a tener que meterse más en las áreas de salud y saber y conocer un poco más de aspectos médicos. Entonces, pues al final, repito, no importa tanto el módulo que ustedes escojan, al final a lo mejor van a tener que usar todo, ¿no? Van a tener que usar todo lo de los módulos y aún más, ¿no? Entonces, pero sí es importante que cuando elijan, básicamente escojan lo que más les atrae, lo que lo más les atrae, que se especialicen y que no dejen a un lado las otras áreas, ¿no? Que es muy importante. Y sobre todo, siempre, siempre tomar cursos, a veces no necesariamente del área biomédica, pueden ser cursos, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que han tomado cursos de mecánica automotriz, por decirlo así, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas pueden ayudarles en un futuro para poder ser alguien diferente, ¿no? Ser alguien valorado. Entonces, esa es la recomendación que yo les haría y lo que yo me he tomado en mi vida personal. Yo soy de formación ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, en mi vida me pasó que yo me iba a dedicar al área biomecánica, ¿no? Eso ya me fue llevando y me fue dirigiendo a ese aspecto, pero depende de tus gustos y depende de lo que hay disponible, pues eso va a determinar el camino final, ¿no? Entonces, siempre exploren más, siempre busquen más, no se conformen con lo que les da la UNAM, siempre, siempre busquen y tomen el mayor número de cursos que sea posible. Esa es la recomendación que yo les daría. Sí, sí, justo es algo también que platicábamos o que se hizo en la entrevista con la doctora Michelin, que también nos comentaba que muchas veces nosotros eh, no decidimos como a qué nos vamos a ir, hasta después como que solito se va dando y muchas veces nosotros no pensábamos al inicio que íbamos a terminar en esa área, como comenta. Y pues Sí, muchas gracias por el tiempo, doctor. no, Esperamos vernos pronto. claro que sí, ¿no? Para mí es un gusto pues dar esta información, ¿no? Espero que esta pequeña información que les estoy dando les ayude a tomar decisiones, les ayude también a tener más opciones. Espero que sobre todo les haya generado más preguntas que respuestas. Y efectivamente, ¿no? Deseamos que nos veamos muy pronto, ¿no? Pero pues ahorita hay que conservar la salud y pues tal vez tendremos que vernos digitalmente, ¿no? No hay de otra, por un tiempo. Sí, sí, mientras. Y pues justo como nos estamos viendo de manera digital, me voy a permitir recordarles a todas las personas que nos están viendo que sigan a las redes sociales de SOSBI para enterarse y de las próximas actividades que estén ahí. Y justo nosotros vamos a estar retomando esta parte para no dejar inactivos y no perder el flujo de todo lo que estamos haciendo. Pues muchas gracias, doctor, y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.